Hoy nos adentraremos en un tema fascinante y lleno de enigmas: ¿cómo era el mundo antes del diluvio? Esta es una de las grandes preguntas que muchos nos hemos planteado alguna vez. ¿Cómo era la vida de las personas que vivieron en aquella época remota? ¿Qué características tenía su entorno, su cultura, su relación con Dios, sus avances tecnológicos y su moralidad? ¿Cómo era el clima y la geografía del mundo antes de la gran catástrofe que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad? Estas interrogantes nos invitan a reflexionar y explorar los misterios de una era que cambió para siempre el curso del destino humano. En este video vamos a analizar los hechos más relevantes y los misterios más intrigantes sobre el mundo antediluviano, tomando como base no solo la Biblia, que es nuestra principal fuente, sino también otras referencias históricas y científicas que podrían arrojar luz sobre esta temática. Así que te invito a quedarte con nosotros hasta el final del video porque estoy seguro de que los descubrimientos que compartiremos te dejarán asombrado. Prepárate para viajar al pasado y aprender más sobre esta fascinante etapa de la historia. Antes de adentrarnos en el contenido, quiero recordarte que tu apoyo es fundamental para este canal. Si te gusta lo que hacemos, por favor, deja un like en este video, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, y comparte este contenido con tus familiares y amigos. Así, juntos podremos seguir explorando temas tan emocionantes como este y llegar a muchas más personas interesadas en aprender. Ahora sí, comencemos. El primer aspecto que debemos destacar sobre el mundo antes del diluvio es que era profundamente diferente al nuestro en casi todos los sentidos. Un ejemplo claro de esto es la esperanza de vida de las personas que vivieron en esa época. ¿Sabías que los seres humanos vivían muchos más años antes del diluvio que después? Según los registros bíblicos, los patriarcas antediluvianos alcanzaron edades que oscilaban entre varios cientos y casi 1000 años. Este dato, aunque sorprendente, está documentado en el libro de Génesis y ha sido objeto de numerosas interpretaciones y teorías. Por ejemplo, Adán, el primer hombre creado por Dios, vivió 930 años. Su hijo Set alcanzó los 912 años, y Matusalén, el abuelo de Noé, se destacó como el hombre más longevo de todos los tiempos, con una vida de 969 años. Por su parte, Noé, el protagonista de esta increíble historia, vivió 950 años. Estas cifras nos resultan impresionantes si las comparamos con la expectativa de vida actual. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué vivían tanto tiempo las personas antes del diluvio? Existen varias hipótesis que intentan explicar este fenómeno. Una de las teorías más aceptadas sugiere que la condición ambiental del planeta antes del diluvio era mucho más favorable para la vida humana. Según esta teoría, la Tierra estaba rodeada por una especie de capa de vapor de agua que actuaba como una barrera protectora contra la radiación solar, creando un clima estable, templado y húmedo en toda la superficie del planeta. Esta capa no solo habría contribuido a prolongar la vida humana, sino que también habría sostenido un ecosistema único que desapareció después del diluvio. La ruptura de esta capa de vapor habría sido una de las principales causas de las lluvias torrenciales que inundaron el mundo entero durante el diluvio. Tras este evento catastrófico, el clima cambió radicalmente, volviéndose más frío y seco, y la exposición directa a la radiación solar comenzó a afectar la salud de las personas, reduciendo significativamente su longevidad. Otro aspecto que hacía único al mundo antes del diluvio era la relación entre lo divino y lo humano. Según la Biblia, en esa época Dios mantenía una comunicación directa con ciertas personas, como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé. Estas interacciones incluían instrucciones específicas, advertencias, promesas, bendiciones e incluso juicios cuando las personas desobedecían o pecaban. Esta conexión espiritual tan cercana entre Dios y los humanos era una característica singular de esa era. Además, uno de los misterios más intrigantes sobre el mundo antediluviano es el relato bíblico sobre la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que dio origen a una raza de gigantes llamados Nefilim. Este tema ha generado mucho debate y curiosidad. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios y estas hijas de los hombres?
¿Y quiénes eran exactamente los Nefilim? Las respuestas a estas preguntas han sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Una de las teorías más aceptadas es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que, habiéndose rebelado contra Dios, descendieron a la tierra y tomaron como esposas a mujeres humanas, conocidas como las hijas de los hombres. De esta unión nacieron los Nefilim, seres híbridos con características humanas y angelicales que se destacaban por su gran estatura, fuerza y, lamentablemente, por su inclinación hacia la maldad y la violencia. Se cree que estos Nefilim desempeñaron un papel importante en la creciente corrupción y decadencia moral de la humanidad antes del diluvio. Su influencia habría contribuido al caos y la maldad que llevaron a Dios a emitir un juicio severo sobre el mundo. Pero esto nos lleva a otra pregunta importante: ¿quiénes eran estos ángeles caídos y que los llevó a rebelarse contra Dios? Para comprender todo esto con mayor profundidad, necesitamos retroceder aún más en el tiempo, antes incluso de la creación de la tierra tal como la conocemos. La Biblia nos enseña que antes de la creación de nuestro mundo físico, Dios ya existía en toda su majestad junto a su Hijo Jesús. En ese momento, también creó a los ángeles, seres espirituales diseñados para adorarlo y servirlo en perfecta armonía. Entre estos seres celestiales, había uno que destacaba por encima de todos los demás debido a su extraordinaria belleza, inteligencia y poder. Su nombre era Lucifer, que significa estrella de la mañana. Lucifer era el querubín ungido que tenía el privilegio de cubrir el trono de Dios con sus alas. Ocupaba una posición de liderazgo entre los ángeles y tenía acceso directo a la gloriosa presencia de Dios. Sin embargo, este ser angelical no estaba satisfecho con su elevada posición. En su corazón comenzó a germinar un sentimiento de orgullo y ambición desmedida. En lugar de contentarse con adorar al Creador, Lucifer deseaba ser igual a Dios, ocupar su lugar y recibir adoración de todas las criaturas. Este deseo corrupto lo llevó a alimentar una envidia voraz y un ansia de poder que lo cegó completamente. El orgullo de Lucifer lo llevó a rebelarse contra Dios, y en su ambición logró convencer a un tercio de los ángeles para que lo siguieran en su insurrección. Su objetivo era usurpar el trono divino y establecerse como el Ser Supremo. Sin embargo, Dios, en su soberanía y omnipotencia, no permitió que esto sucediera. Lucifer y los ángeles que lo apoyaron fueron expulsados del cielo como castigo por su rebelión. Fueron arrojados a la tierra, donde quedaron desterrados para siempre. Fue entonces cuando Lucifer adquirió un nuevo nombre, Satanás, que significa adversario. Los ángeles rebeldes, por su parte, pasaron a ser conocidos como demonios, espíritus malignos que operan bajo las órdenes de Satanás. Este evento marcó el inicio de una guerra espiritual que aún perdura hasta nuestros días, un conflicto entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Desde ese momento, Satanás ha buscado constantemente oponerse a los propósitos divinos y corromper la creación de Dios. Esta batalla no es solo una lucha física, sino también un enfrentamiento en el plano espiritual que afecta a la humanidad de formas profundas y significativas. Cuando Dios creó la tierra y decidió colocar en ella al hombre y a la mujer, hechos a su imagen y semejanza, Satanás vio esto como una oportunidad para vengarse de Dios. En su mente, consideró la tierra como su dominio y percibió a Adán y Eva como invasores en su territorio. Fue entonces cuando ideó un plan para destruir la obra de Dios desde su base. Utilizó a la serpiente, uno de los animales más astutos creados por Dios, como instrumento para engañar a la mujer. Satanás se acercó a Eva y la persuadió con astutas palabras, haciéndola dudar de las instrucciones de Dios. Le aseguró que si comía del fruto prohibido, ella y Adán serían como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación fue demasiado fuerte, y Eva, seducida por las mentiras de Satanás, comió del fruto y luego se lo ofreció a Adán, quien también lo consumió. Este acto de desobediencia marcó el momento en que el pecado entró en la humanidad, separándola de la comunión con Dios y manchando la pureza original de la creación. Además de perder su inocencia, Adán y Eva también perdieron la autoridad que Dios les había dado sobre la tierra, entregándosela indirectamente a Satanás, quien se convirtió en el príncipe de este mundo. Desde ese trágico evento, el pecado ha dejado su huella en la humanidad,
trayendo consigo muerte, sufrimiento, enfermedad, injusticia y rebelión contra Dios. La historia de la humanidad se convirtió en una narrativa de caída y redención, de conflicto espiritual y esperanza divina, de juicio severo y gracia inagotable. Uno de los primeros episodios que reflejan esta lucha interna y externa es la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Caín y Abel eran hermanos, pero sus actitudes hacia Dios y su relación con él eran completamente diferentes. Abel, que era pastor de ovejas, ofrecía a Dios los mejores y más valiosos animales de su rebaño como sacrificio. Por otro lado, Caín, que era agricultor, ofrecía los frutos de la tierra, pero sin la misma sinceridad ni devoción. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Esto provocó en Caín un sentimiento de ira y celos que lo consumieron completamente. En lugar de aceptar la corrección de Dios y cambiar su actitud, permitió que esos sentimientos negativos lo dominaran. Movido por la envidia y la amargura, Caín planeó un terrible acto contra su hermano. Lo llevó al campo y allí lo asesinó. Este fue el primer homicidio registrado en la historia humana, un acto que simbolizó las consecuencias devastadoras del pecado. Dios, que todo lo sabe y ve, confrontó a Caín por su crimen. Le preguntó, ¿dónde está Abel, tu hermano? Pero Caín respondió con arrogancia y desdén, no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Dios, justo y santo, no dejó que este pecado quedara impune. Declaró, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito sobre la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives la tierra, no te dará su fuerza. Serás un fugitivo y vagabundo en la tierra. Ante este castigo, Caín expresó su desesperación, mi culpa es demasiado grande para ser perdonada. Me has expulsado de la faz de la tierra y de tu presencia. Seré un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Sin embargo, incluso en su juicio, Dios mostró misericordia. Respondió, no será así. Si alguien mata a Caín, será vengado 7 veces. Así, Caín fue marcado por Dios para protegerlo, incluso mientras soportaba las consecuencias de sus actos. El Señor, en su misericordia, puso una marca en Caín para protegerlo, de modo que cualquier persona que lo encontrara no le hiciera daño. Esta marca era un signo de la gracia de Dios, un recordatorio de que, a pesar de su pecado, el Señor aún le otorgaba una oportunidad de vida. Después de este acto de misericordia, Caín salió de la presencia de Dios y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Este lugar, llamado Nod, se convirtió en su hogar, un terreno alejado de la cercanía de la presencia divina, pero donde aún pudo vivir. A pesar de ser un asesino y un fugitivo, Caín no quedó sin descendencia. Se casó con una mujer, quien probablemente era una de sus hermanas o sobrinas, ya que la Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Caín, al tener descendencia, muestra que la vida continuó, a pesar de la tragedia que él mismo había causado. Después de la muerte de Abel, Caín tuvo un hijo llamado Enoc, y en honor a él, edificó una ciudad, la cual llamó con el nombre de su hijo. De esta manera, Caín dio inicio a la primera ciudad de la historia humana, un símbolo de la civilización naciente, lo que indica que Caín, a pesar de su rebelión, tenía habilidades organizativas y constructivas. A través de sus acciones, la humanidad comenzó a tomar forma como una sociedad estructurada, uniendo a personas en comunidades. Los descendientes de Caín se multiplicaron, y algunos de ellos se destacaron por sus habilidades y logros. Jabal, por ejemplo, fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado, lo que marca el inicio de la vida nómada y ganadera. Jubal fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, inaugurando el arte de la música en la humanidad. Tubal-Caín, por otro lado, se destacó como un maestro en el trabajo del cobre y el hierro, lo que refleja el avance tecnológico de la humanidad en esa etapa. También se menciona a Naamá, la única mujer mencionada en el linaje de Caín, aunque poco se sabe sobre ella. Estos descendientes de Caín muestran cómo la humanidad comenzó a expandirse y diversificarse, adoptando roles que más tarde se transformarían en profesiones.
A medida que la civilización comenzaba a dar sus primeros pasos, también se alejaba más y más de Dios, entregándose a la idolatría, la violencia y la inmoralidad. La historia de Caín y su linaje no solo refleja el progreso humano en términos de desarrollo y habilidades, sino también la creciente rebelión contra el Creador, una rebelión que se manifiesta en prácticas cada vez más alejadas de la voluntad divina. La Biblia nos cuenta que uno de los descendientes más notables de Caín fue Lamec, hijo de Tubal-Caín, quien fue el primer polígamo registrado en la historia humana. Lamec tomó para sí 2 esposas, Ada y Sila, y fue también un hombre de gran violencia. En un acto de ira y venganza, Lamec mató a un hombre que lo había herido y a un niño que lo había pisado. Su jactancia sobre sus actos sanguinarios es clara en las palabras que dirigió a sus esposas: escuchen mi voz, mujeres de Lamec, oigan mis palabras. Pues maté a un hombre por hacerme daño y a un niño por pisarme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec 77 veces, Génesis 4, 23-24. Estas palabras no solo reflejan el corazón endurecido de Lamec, sino también la profundización del mal y la violencia en la humanidad. Mientras tanto, Adán y Eva, aunque afectados por la tragedia de la muerte de Abel, continuaron teniendo hijos. Uno de estos hijos fue Set, cuyo nombre significa sustituto. Adán y Eva lo llamaron así porque, de alguna manera, Set vino como sustituto de Abel, quien había sido asesinado por Caín. Set fue el padre de Enos, quien a su vez fue el padre de Cainán, y así continuó la línea de los llamados hijos de Dios. Estos hijos de Dios eran aquellos que decidieron caminar con Dios, adorarlo y obedecerlo, en un contraste claro con los hijos de los hombres que se rebelaron contra Dios y lo despreciaron. Entre los descendientes de Set, uno de ellos destacó por su fe y obediencia a Dios, Enoc. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios, y que debido a su comunión íntima con él, Dios lo tomó para sí sin que experimentara la muerte. Enoc fue el tatarabuelo de Noé y vivió en una época donde la mayoría de las personas solo tenían registros de su nacimiento y de los hijos que tuvieron. Sin embargo, Enoc tuvo un testimonio diferente, pues fue conocido por su estrecha relación con Dios. Enoc se destacó como un ejemplo de fe y obediencia, siendo el primer hombre arrebatado por Dios. La vida de Enoc se convierte en un testimonio para nosotros, recordándonos cómo debemos vivir en este mundo, buscando la presencia de Dios, obedeciendo su voluntad y manteniendo una comunión constante con Él. A pesar de ser una excepción en una generación corrupta, Enoc fue un faro de luz en medio de la oscuridad espiritual que prevalecía en su tiempo. La Biblia nos dice que antes del diluvio, el mundo estaba dominado por una profunda corrupción y maldad. La codicia, el engaño, la violencia y la traición eran comunes, y las relaciones familiares eran cada vez más tensas y destructivas. Los vecinos se explotaban unos a otros, y la tierra estaba llena de violencia. Los pensamientos y las intenciones de los corazones humanos eran continuamente malvados, y la humanidad había llegado a un punto de desesperación moral. Fue en este contexto que Dios decidió intervenir, trayendo el juicio sobre la tierra a través del diluvio. Dios vio que la maldad del hombre había aumentado enormemente en la tierra y que toda carne había corrompido su camino. El pecado se había extendido a tal punto que no quedaba nada puro, ni en el corazón de los hombres ni en el mundo que Él había creado. Al observar esta situación, Dios se arrepintió profundamente de haber creado al hombre y se entristeció en su corazón. Su dolor fue inmenso al ver cómo la humanidad se había desviado completamente de su voluntad. En su justicia, Dios decidió destruir de la faz de la tierra a todo ser humano que había creado, así como a los animales, reptiles y aves del cielo, ya que toda la creación había sido corrompida por el pecado. Sin embargo, en medio de esta terrible situación, hubo un hombre que halló gracia a los ojos de Dios, Noé. Noé fue un hombre justo y recto entre sus contemporáneos, un hombre que caminaba con Dios y vivía de acuerdo a su voluntad. En un mundo lleno de perversidad, Noé se destacó por su integridad y fe. Dios, al ver su justicia, lo eligió para ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Le dio una misión especial y crucial: construir un arca que salvaría a su familia y a los animales del diluvio que él enviaría sobre la tierra como juicio. El arca no era un barco común,
sino una obra maestra diseñada por Dios mismo para resistir las aguas del diluvio. La Biblia describe sus dimensiones de manera detallada: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Un codo equivale aproximadamente a 18 pulgadas, por lo que las medidas del arca eran aproximadamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Era una estructura colosal, capaz de albergar a miles de animales y sustentar a Noé, su familia y a todas las criaturas que debían ser preservadas. El arca contaba con 3 pisos, y su interior estaba dividido en varias secciones para organizar a los animales y los recursos necesarios para su supervivencia. En lo alto del arca había una ventana de 1 codo de tamaño, permitiendo la circulación de aire y luz. Además, había una puerta lateral que solo Dios podía abrir y cerrar, lo que indicaba que Él tenía el control total sobre todo el proceso. La madera de gofer, resistente e impermeable, fue utilizada para construirla, y para asegurar su resistencia al agua, el arca fue cubierta con brea por dentro y por fuera. Esta gigantesca embarcación tenía la capacidad de albergar aproximadamente 40.000 animales de diversas especies, y contaba con suficiente comida y agua para mantener a todos los seres vivos a bordo durante el diluvio. El arca no solo representaba la misericordia de Dios para con Noé y su familia, sino también un símbolo de la gracia que ofrece la salvación a aquellos que obedecen su voz. Noé tardó alrededor de 120 años en construir el arca, siguiendo meticulosamente las instrucciones dadas por Dios. Durante este largo periodo, Noé no solo se dedicó a la construcción, sino que también predicó a sus contemporáneos, advirtiéndoles sobre el diluvio que se avecinaba y llamándolos al arrepentimiento. Les habló sobre la necesidad de volver a Dios y vivir conforme a sus mandamientos. Sin embargo, la mayoría de las personas no prestaron atención a Noé. Se burlaron de él, lo consideraron loco y fanático, y siguieron viviendo como si nada fuera a suceder. No entendían la gravedad del juicio de Dios y desestimaron las advertencias de Noé. Vivían como si nunca fueran a enfrentar las consecuencias de sus acciones, ignorando que la justicia divina llegaría de manera inesperada. Hasta ese momento, el mundo nunca había experimentado lluvia sobre la tierra. No comprendían cómo las aguas podrían cubrir todo el planeta, ni sabían que las fuentes del gran abismo se abrirían y las ventanas de los cielos se abrirían para desatar una tormenta que cubriría toda la tierra. Ellos no entendían que el día del juicio de Dios vendría como un ladrón en la noche, y que serían sorprendidos por un evento tan inesperado y catastrófico. No comprendían que su única esperanza de salvación era entrar en el arca por fe. Finalmente, el día que Dios había señalado llegó. En ese momento, Dios habló a Noé y le dijo: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 pares, el macho y su hembra, pero de los animales impuros, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 pares, macho y hembra, para mantener viva la semilla sobre la faz de toda la tierra. Porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y exterminaré de la faz de la tierra a todos los seres que he creado». Génesis 7, 1, 4. Noé obedeció a Dios sin vacilar, y, junto con su familia y los animales que Dios le había indicado, entró en el arca. En ese momento, Noé tenía 600 años. Justo cuando el diluvio comenzó, se rompieron las fuentes del gran abismo, se abrieron las ventanas de los cielos, y comenzó a llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Las aguas prevalecieron y aumentaron enormemente, cubriendo la tierra por completo. El arca flotaba sobre la superficie de las aguas, mientras éstas cubrían todos los montes altos, superándolos por 15 codos. Toda carne que se movía sobre la tierra pereció: aves, ganado, animales salvajes, reptiles y toda la humanidad. Todo lo que tenía aliento de vida y que estaba sobre la tierra firme murió, cumpliéndose el juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. Así fue destruida toda criatura sobre la faz de la tierra, excepto Noé y aquellos que estaban con él en el arca. Noé y su familia permanecieron dentro del arca durante 150 días, aislados del mundo, mientras las aguas cubrían la tierra. No obstante,
Dios no se olvidó de ellos. Envió un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a disminuir. Las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos se cerraron y cesó la lluvia. Con el paso del tiempo, las aguas retrocedieron y después de 150 días, el arca reposó sobre los montes de Ararat en el 7º mes, a los 17 días del mes. Las aguas siguieron disminuyendo y en el primer día del 10º mes, las cimas de los montes comenzaron a aparecer. Después de que las aguas del diluvio comenzaron a disminuir, Noé esperó con paciencia otros 40 días más. Durante este tiempo, continuó confiando en Dios y esperando las señales que confirmaran que la tierra comenzaba a secarse. Finalmente, Noé decidió abrir la ventana del arca que él mismo había construido y soltó un cuervo para ver si las aguas ya se habían secado. El cuervo voló hacia adelante y hacia atrás, sin encontrar descanso, regresando nuevamente al arca. El cuervo continuó yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron por completo de la tierra. Esto fue una señal de que el diluvio comenzaba a cesar, pero aún quedaba más por hacer. Luego, Noé soltó una paloma para ver si las aguas ya habían disminuido lo suficiente como para permitir que la tierra volviera a ser habitable. La paloma voló, pero no encontró lugar donde posarse, ya que las aguas aún cubrían toda la superficie de la tierra. Al no encontrar descanso, la paloma regresó a Noé al arca, y él extendió su mano para tomarla y traerla de vuelta, reconociendo que aún era temprano para salir. Noé esperó otros 7 días más, confiando nuevamente en el plan de Dios. Después de estos 7 días, soltó otra vez la paloma, pero esta vez la paloma regresó al atardecer, trayendo consigo una hoja fresca de olivo en su pico. Este gesto reveló que las aguas ya habían disminuido considerablemente sobre la tierra y que la vegetación comenzaba a brotar nuevamente. Noé entendió que la restauración estaba en marcha y que la creación comenzaba a recobrar vida. A pesar de la buena noticia, Noé decidió esperar otros 7 días más antes de soltar nuevamente la paloma. Esta vez, sin embargo, la paloma no volvió más. Esto fue una señal clara de que las aguas ya se habían retirado por completo y que la tierra estaba lista para recibir a Noé, su familia y todos los animales. Entonces, Noé retiró la cubierta del arca y observó que la superficie de la tierra estaba completamente seca. El evento que había comenzado más de un año antes estaba llegando a su fin. En el año 601, el primer mes, el primer día del mes, las aguas se habían secado, y en el segundo mes, a los 27 días del mes, la tierra estaba completamente seca. Conforme se cumplían los tiempos establecidos por Dios, Él habló a Noé y le dio instrucciones claras para salir del arca. Dios le dijo: «Sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca también a todos los animales que están contigo, de toda carne, aves, ganado, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, para que se dispersen, sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra». Génesis 8, 13-17. Con obediencia, Noé, su familia, y todos los animales salieron del arca, cada uno según sus familias. En ese momento, Noé, agradecido por la protección de Dios, construyó un altar al Señor y ofreció sacrificios de animales limpios y aves limpias. Estos holocaustos eran una muestra de gratitud y un acto de adoración a Dios por su fidelidad. El Señor percibió el aroma agradable de los sacrificios y, con un corazón lleno de misericordia, dijo en su corazón: «No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón humano es mala desde su juventud. Nunca más heriré a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán». Génesis 8, 20-22. Dios, en su misericordia, estableció una nueva etapa para la humanidad, prometiendo que nunca más destruiría toda la creación por medio de las aguas del diluvio. Esta promesa fue sellada con un pacto eterno. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: «Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Vuestro temor estará sobre toda bestia de la tierra, sobre las aves del cielo, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra y los peces del mar, todo está en vuestras manos. Todo lo que se mueve y vive será para vuestro alimento,
como la hierba verde, pero no comeréis carne con su sangre. Demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de animales y de mano del hombre. Quien derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Fructificad y multiplicaos, poblad la tierra en abundancia. Génesis 9, 1, 7. Dios también estableció un pacto con Noé, su descendencia y todos los seres vivientes, asegurando que nunca más sería destruida toda carne por las aguas del diluvio. Esta es la señal del pacto, mi arco he puesto en las nubes. Será la señal entre mí y la tierra. Cuando traiga nubes, aparecerá el arco, y recordaré mi pacto eterno entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Génesis 9, 8-17. El arco iris, símbolo del pacto de Dios, es un recordatorio de la fidelidad de su promesa de restauración y preservación de la vida. Este pacto no solo es un recordatorio de la misericordia de Dios, sino que también es una esperanza para el futuro. El arco iris simboliza la gracia de Dios y su amor profundo por la humanidad. Es un recordatorio de que, aunque el juicio de Dios puede ser necesario, su gracia siempre ofrece una oportunidad de restauración. Además, es una esperanza de que Dios tiene un plan divino para restaurar todas las cosas, y que un día, Él hará todo nuevo, trayendo una restauración total para aquellos que confían en Él. Así concluye la historia del diluvio, un evento que marcó el comienzo de una nueva etapa para Noé y sus descendientes. Juntos, poblaron la tierra y formaron las naciones. Pero esa es una historia para otro video. Déjanos tu opinión sobre el tema del video en los comentarios, siempre respetando las ideas de los demás. Espero que este contenido haya sido valioso para ti. Si lo fue, te invito a que nos apoyes con tu suscripción, así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, dale un like y deja tus comentarios. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga.